vean el núcleo. Es un núcleo muy grandote, ¿verdad? Aquí está el citosol, aquí está todo el núcleo. Entonces, escogemos estas porque es más fácil ver el núcleo para ver los anticuerpos que están dirigidos. Aquí este es un patrón periférico, o sea, lo que brilla es la periferia del núcleo. Entonces, estos son los que son más específicos para lupus, ¿sí? Entonces, esto ya nosotros lo ve el laboratorista, el reumatólogo quien lo está leyendo y nos lo expresa como unos anticuerpos antinucleares positivos con un patrón anular periférico. ¿Saben? Esos son los antinucleares. Si se pintaran aquí, está el centro con unos puntitos brillantes, entonces es un neutrofil. Vean ustedes contra todas las proteínas que pueden estar dirigidos los anticuerpos. Se puede dirigir contra DNA, histonas, la proteína Smith que ya les mencionaban, Rho y LA, proteínas ribosomales, fosfolípidos, es decir, un montón de componentes nucleares pueden darnos los anticuerpos positivos con diferentes patrones. A final de cuentas, lo que va a producir la lesión tisular final va a ser la formación de inmunocomplejos y la activación del sistema de complemento. ¿Sí? ¿Qué nos puede afectar? Ya les había mencionado todo: piel, glomérulos, válvulas cardíacas, neuronas del hipocampo y los vasos sanguíneos. ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones? ¿Sí? Al principio van a ser manifestaciones de las cuales se quejan mucho los pacientes, van a ser las generales. ¿Sí? Va a haber astenia, cefalea, pérdida de peso, fiebre, artralgias, mialgias y linfadenopatía, que van a ser poco específicas, pero son las más comunes de la enfermedad. ¿Cuál es la manifestación clínica más común del lupus? Después de estas, el rash o las dermatológicas. Las dermatológicas serían de las articulares, ¿sí? Entonces, las que son más raras, que son más graves, van a ser las pulmonares, las renales, etc. Vean aquí está la tabla que mencionaba, estaría en Harrison. Cutáneas, entonces, van a ser hasta un 88%. Artritis y artralgias hasta un 76%, y las menos comunes, miocarditis, pero suelen ser muy graves. Nosotros tuvimos una paciente de 16 años, Jessica, el año pasado, que llegó con un cuadro de nefritis con actividad de la enfermedad, tuvo además una miocarditis. Ella le pusimos esteroides, plasmaféresis, inmunoglobulina, hemodiálisis, y a pesar de todo eso la paciente falleció. Entonces, estas son las más raras, pero las que suelen ser más graves, junto con la hemorragia alveolar pulmonar, que es la más devastadora de todas. Los pacientes, hagas lo que les hagas, un 50% van a fallecer también, ¿sí? Entonces son manifestaciones raras, pero muy bastantes. Entonces, las más comunes, vamos a ver que afecta piel y mucosas. Lo más común es que nos dé, ¿qué manifestación? El rash malar, se llama alas de mariposa. ¿Sí? ¿Por qué la enfermedad se llama lupus? ¿En algunos libros venía? Yo lo que decía que parecía la mordida de un lobo. Parecía la mordida del lobo, lupus, viene del latín, que significa lobo. Entonces, si ustedes ven un paciente, ustedes van a poner unas fotos de un lupus discoide, que es un lupus crónico. Sí parecen mordidas de un animal, son lesiones bastante extensas. Entonces, de ahí el nombre de la enfermedad. Entonces, en piel y mucosa nos suele dar un exantema facial eritematoso en forma de mariposa a través de las prominencias malar y la prominencia nasal. Es la característica que respeta el surco nasogeniano. Y las lesiones discoides pueden presentarse en cuero cabelludo, en cara, pavillones auriculares. Puede haber úlceras orales en la mucosa labial, en el paladar o en la nasal. ¿Qué característica van a tener las úlceras de esta enfermedad? ¿Duelen o no duelen? Pues por lo general duelen, así que característicamente no duelen. Aquí no duelen exactamente, ahí van a ser diagnóstico diferencial porque lo que más comúnmente causa úlceras orales, que seguramente a lo mejor algunos de ustedes ya tenían úlceras orales, es la estomatitis herpética, ¿sí? Por herpes virus tipo 1, que esas son muy dolorosas, son muy molestas, forman las úlceras. Entonces, característicamente estas úlceras no van a doler. Nos puede dar además lesiones epiteliales purpúricas en las extremidades inferiores, que son consistentes casi siempre con una trombocitopenia, por ser epitelias, y cuando hay púrpura hay que buscar una vasculitis en la enfermedad. ¿Tienen fotofobia los pacientes también? ¿Suele haber fotofobia? Sí, es otra manifestación. Vean ustedes aquí, ¿qué tiene este paciente? Pero es malar característico, ¿no? Con mucha imaginación. Vean aquí cómo está el centro
mariposa o el cuerpo y no saben quién usar, ¿verdad? Es un rash en alas de mariposa que respeta la nariz, ¿sí? O el surco nasogeniano, que está acá abajito. Entonces, eso es algo característico. Las úlceras en lupus suelen ser úlceras grandes, ¿sí? Que habitualmente no duelen e inclusive a veces son asintomáticas. El paciente no refiere que tenga las úlceras hasta que se infecta o algo y empiezan a doler, o acude en la revisión, uno le revisa la boca, que siempre hacemos en lupus, y además las úlceras orales. Otras lesiones en cuero cabelludo, por un lupus discoide atrófico que causa cicatriz. Aquí normalmente, a pesar del tratamiento, suele no crecer nuevamente cabello. Otra es un rash en alas de mariposa, similar al que vemos en otro paciente. Nuevamente, aquí está la mariposa más marcadita, ¿no? Lupus discoide, que afecta al cuero cabelludo, la cara, puede afectar poliones auriculares. Aquí es lo que llaman las mordidas de lobo, pues, o animal, entonces, ¿cómo se llama? Enfermedad lupus. Y aquí otra forma de presentación, que es una forma subaguda, en la cual es muy difícil a veces hacer diagnóstico diferencial con infecciones fúngicas por hongos, porque los hongos también suelen dar bordes activos y elevados. Son lesiones muy pruriginosas, entonces es difícil distinguirlas. Esto normalmente las ve el dermatólogo y a veces es necesario hacer una biopsia. Estos son casos clínicos de ahí del hospital. Vean, por ejemplo, esta imagen, que es un libro, ¿sí? Y acá se ve algo parecido, ¿no? Porque es una sola lesión, a diferencia de las otras, pero se ve un borde eritematoso elevado con un centro central que es muy pruriginosa. Esta es una paciente de nuestra consulta que tiene un lupus subagudo, ¿sí? Esta es una paciente, Joana, es una paciente de 32 años que tiene un lupus más un síndrome de antifosfolípidos. Ella tiene secuelas de EDC y tiene una vasculitis cutánea en las piernas que le da este tipo de lesiones con úlceras que suelen ser limpias y que son muy difíciles de tratar, ¿sí? A pesar del tratamiento, a veces para que cierre estas úlceras tardan años, ¿sí? 2 o 3 años por el tratamiento. Ella es Nayeli, es una paciente con lupus de la consulta vespertina de ahí del hospital, que tiene un síndrome de sobreposición, tiene lupus, dermatoglossitis, hepatitis autoinmune, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y algunos datos sugestivos de esclerodermia. Entonces tiene 5 enfermedades al mismo tiempo. Vas a imaginar las secuelas que puede llegar a tener. Esta es una foto de la última hospitalización y qué le ven de diferente a ella a diferencia de estas pacientes, por ejemplo. Tiene edema palpebral, tiene edema de nefritis además. ¿Qué más? El rash que vemos predominante del lado derecho. Predomina más del lado derecho. Sí, tiene un rash que se ve como un rash malar. ¿Qué más? La caja de esta. Y además del edema trae un rash palpebral. Y este se llama un rash en el heliotropo. O sea, aquí ya te da debilidad muscular, un rash en el heliotropo, que es un dato distintivo de una enfermedad que se llama dermatomiositis. ¿Sí? Se llama ojos de mapache o rash en el heliotropo. Entonces este no es un eritema malar como este, ¿no? No hay diferencia. A veces es difícil, pero tenemos que ser muy observadores y poder hacer este tipo de observaciones porque el diagnóstico de tratamiento va a ser diferente. Si nosotros les tomamos una biopsia, porque les digo, cuando vemos este tipo de lesiones es muy difícil saber si es lupus o no. Entonces lo que hacemos es una biopsia por parte de dermatología con algo que se llama un punch, que es como un lápiz, lo meten en el punch, sale un poquito de tejido, es algo muy invasivo, y observamos por inmunofluorescencia, si la tenemos disponible, esta banda, ¿sí? Que es una banda lúpica. Se llama banda lúpica porque al observarla, esta banda pinta para inmunoglobulina G y depósito de complemento. Entonces es algo característico del lupus. Además vamos a observar, si tenemos solamente tinción de hematoxilina y eosina, la incrustación de estas vacuolas, ¿sí? Que son vacuolas grasas, que es algo característico del lupus, la muerte de algunas células queratinocitos, ¿sí? Y la infiltración de estos puntos negros, que son linfocitos que están infiltrados. Entonces esto es muy sugestivo del lupus, le hacemos una inmunofluorescencia y ya sale una banda lúpica, ¿sabes? Entonces el paciente tiene lupus. Muchas veces inclusive los ven primero en el derma, ¿sí? Les hacen este tipo de estudios, el paciente solo trae manifestaciones dérmicas, les hacen esto, les hacen anticuerpos y ya nos los mandan a nosotros referidos por diagnóstico de lupus. ¿Cómo se van a tratar las lesiones cutáneas? Pues es muy importante siempre evitar la exposición solar.
Hay que tratar de que el paciente no se exponga al sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde, que siempre use factor de protección solar de preferencia de más de 50, dejar de fumar. Va a mejorar la efectividad de algunos tratamientos como los antiparálticos, evitar tatuajes, aretes o pintarse el cabello, porque pues, al final estamos ante un estímulo externo que es agresivo y que puede desencadenar una respuesta inmune, entonces puede llegar a activarse la enfermedad por eso. No nos hacen caso, pero la mayoría tienen con el pelo rojo y así, bueno, un montón de tatuajes, pero bueno. Tiazidas, AINES, sulfas, esteroides tópicos se pueden utilizar, ¿sí? en forma de cremas o ungüentos. Esteroides vía oral, también responde muy rápido las lesiones cutáneas al esteroide vía oral. Se puede utilizar naloxona, tacrolimus. Lo que más utilizamos son los esteroides vía oral y la hidroxicloroquina o la cloroquina. El problema de esto es que tardan en hacer efecto hasta 3 meses y van a funcionar más en el lupus, sobre todo subcutáneo, y en el lupus discoide. En cuanto al sistema osteomuscular, vamos a tener que aquí también hay algunos medicamentos nuevos, como el belimumab, que es un medicamento biológico, está aprobado ya para las lesiones cutáneas, pero pues es exageradamente caro, sale 20-30 mil pesos para tratar las lesiones cutáneas, como que no es tan redituable todavía, ¿no? En cuanto al sistema osteomuscular, nos va a dar atralgias más frecuentes, interfalángicas, metacarpofalángicas de la mano, algunos similares a artritis reumatoide. Puede llegar a haber acción de rodillas, muñecas, artropatía y Yakult, osteoporosis y fibromialgia. ¿Esta qué es? Es algo característico en el lupus. ¿Qué es la artropatía y Yakult? ¿Qué decía el libro? ¿De acuerdo? Esta es un tipo de artritis, pero es una artritis no erosiva, ¿sí? En el artritis reumatoide hay algunos cambios que son característicos, que es la deformidad en cuello de cisne, ¿sí? Acá se presenta también la deformidad en cuello de cisne, pero es por afección de los tendones, y si le tomamos una radiografía a ese paciente no vamos a encontrar erosiones. Entonces es una artritis no erosiva, a diferencia de una artritis reumatoide, ¿sale? Entonces hacemos el diagnóstico diferencial. Esta artropatía Yakult se suele presentar desde un 5 hasta un 20% de los pacientes, no es tan frecuente y suele llegar a ser muy incapacitante. Tenemos una paciente ahorita que está, de hecho, tiene 34 años, si mal no recuerdo, tiene una artropatía muy severa, una deformidad muy importante y se acaba de embarazar. Entonces, no sé cómo lo va a ir. Esta es una, ¿qué ven en esta mano? Edema de las metacarpofalángicas, ¿verdad? Sí. Ya a partir de esta clase traten ustedes de diferenciar localizaciones anatómicas, ¿sí? Metacarpofalángicas, interfalanges proximales y distales. Entonces trae edema en las interfalanges proximales, sobre todo desde la segunda hasta la cuarta, ¿verdad? ¿Qué trae aquí? Trae eritema y seguramente si lo tocamos va a haber aumento de la temperatura, entonces trae una artritis de las metacarpofalángicas. Ella es la misma paciente con lupus que trae las lesiones redondeadas aquí con un lupus subagudo. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Ok? Una artropatía Yakult. Puede ser un Yakult, sí. Aquí lo que se observa en el Yakult es más frecuente que haya dedo en cuello de cisne. Aquí no se observa. Se observa ruptura de los tendones extensores. De hecho, esta paciente, si le pedimos que levante la mano, seguramente no lo va a poder levantar. ¿Sí? Y este paciente tiene AR. ¿Sí? Estas se las traje nada más para hacer la diferenciación. Tiene AR. Vean cómo comparen, a pesar de que este trae edema, comparen esta articulación y esta de acá con este de aquí. Se observa sinovitis crónica o abombamiento de la sinovial. Entonces, esta es una artritis reumatoide. ¿Cómo se ve el dedo en el cuello de cisne? El cuello de cisne está causado por es una flexión o hiperflexión de la interfalange proximal y una hiperextensión de la falángica distal. Pues se observa que no puedo hacer pues. Se observa literal como un cuello de cisne. ¿No? No, se observa más deforme. Si te lo buscan en su pues que no lo puedo, pero se llama embotonero, ¿sí? En el artritis reumatoide así la lesión es embotonero, que es por hiperextensión de la proximal y flexión de la distal, y la otra es al revés, hay flexión de la proximal e hiperextensión de la distal. Estoy buscando una imagen. Es más común en AR. En cuanto al riñón,
Se va a causar la lesión también por depósito de inmunocomplejos, nos puede dar lo que se llama microangiopatía trombótica, es decir, la formación de coágulos en los vasos sanguíneos que puede llegar a dar falla renal, sobre todo en el contexto de un paciente que tiene síndrome de antifosfolípidos. Puede haber vasculitis extraglomerular, enfermedad túbulo intersticial que tiene peor pronóstico, hematuria microscópica, proteinuria leve y reducción en el filtrado glomerular. ¿Cómo podemos saber si el paciente tiene afección renal? Lo que hacemos es pedirles un examen de orina, ¿sí? Damos un estudio microscópico del examen de orina, a ver si hay sedimento urinario. Esto es que haya eritrocitos, leucocitos en ausencia de infección, porque hay algo que se llama cilindros urinarios, ¿sí? Que los cilindros vienen desde el glomérulo, son eritrocitos que al pasar por el glomérulo se va a hacer cilindritos así y salen en forma de cilindros. Esto es algo patológico y no se debe observar, entonces podemos observar un simple examen de orina. Le pedimos a SUADOS, urea, creatinina, una recolección de orina de 24 horas para estudiar si el paciente está eliminando o no proteínas y para ver cómo está cuantificada su depuración de creatinina y cuánto funciona ese riñón. En los criterios diagnósticos que ustedes leyeron del ACR o del SLIC viene cuántas proteínas se necesitan para considerar un criterio diagnóstico en lupus. ¿Cuánto era? Eran de 0.5 gramos, 500 miligramos en 24 horas. ¿Vale? Entonces, si tiene más de esos 500 miligramos, el paciente tiene una pérdida importante de proteínas. ¿En qué pacientes vamos a hacer la biopsia? Pues en todos. Idealmente se hace en todos, a veces no está tan disponible, pero cuando hay un incremento en la creatinina, sin otra explicación, proteinuria de más de 1 gramo en 24 horas o más de 0.5 más hematuria y cilindros, hay que biopsiar a todos los pacientes. ¿Para qué? ¿Puede haber pacientes con lupus que solamente tengan manifestaciones renales? Sí, esa es la única. Sí, de hecho, en lo que les comentaba al principio, lo del SLIC, si un paciente tiene nefritis lúpica y tiene ANAS positivos, es un diagnóstico. Sí, aunque no tenga afección cutánea en el titular de otro. Vamos a determinar con la biopsia la clasificación, que es de acuerdo a la Sociedad Internacional de Nefrología y de Patología, y esto nos va a ayudar a eliminar otras etiologías y a poder clasificarlas. Porque les mencionaba la clasificación, la tipo 1 es la mínima mesangial, aquí el glomérulo se va a observar normal. La tipo 2 es una mesangial y proliferativa, solamente hay alteraciones mesangiales. La focal, glomerulonefritis focal, difusa, ¿sí? Que esta es la más común, la difusa, la tipo 4 la que tiene el peor pronóstico. La tipo 5 es la membranosa, que se caracteriza por proteinuria importante, pero casi no hay elevación de los osvados ni disminución de la función renal. Y la tipo 6 es la avanzada y esclerosante. Si nosotros tomamos una biopsia y encontramos esto, ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay que llevarlo a diálisis, hemodiálisis y demás, porque no vamos a ofrecer tratamiento inmunosupresor. Además, en la biopsia nos va a ayudar a determinar si el paciente está ya crónico, ¿sí? Precisamente por el tratamiento, o está activo, donde podemos intervenir y podemos evitar la progresión. Que vamos a encontrar si hay actividad, pues proliferación de células, necrosis fibrinoide, lo que se llama formación de semilunas, que es algo muy característico, y la formación de trombos hialinos. ¿Cómo se trata la nefritis lúpica? Bueno, lo primero es que hay que dar tratamiento adjunto a la nefritis, darles hidroxicloroquina para todos, y en caso A2, si hay proteinuria, porque son antiproteinúricos, tratar de mantener presiones arteriales de menos de 130-80, darles estatinas. Las estatinas tienen un efecto pleiotrópico antiinflamatorio y además ayuda como antiproteinúrico. Dejar de fumar y siempre, si el paciente se quiere embarazar, pues tratamos de que no lo haga hasta que haya remisión de la nefritis lúpica por lo menos durante 6 meses. Entonces, el tratamiento. Otra pregunta: ¿el IECA es nefroprotector o es nefrotóxico? Depende del filtrado glomerular. Si el paciente tiene un filtrado de más de 30, es nefroprotector. Si está menos de 30, ya puede funcionar como un nefrotóxico y estaría contraindicado. Sí, porque si estaba mal entonces. Sí, por ejemplo, si está agudo, lo debes descartar, porque causa vasoconstricción de la anterior aferente, entonces eso causa mayor estrés sobre el glomérulo y te va a dar exacerbación de la falla renal aguda. Aquí estamos hablando del contexto de un paciente renal crónico, ¿sí? O sea, si tiene más de 30 de filtrado, probablemente sí los filtramos como nefroprotectores. La inducción depende de la clase, fíjense ustedes aquí, como hay clase 3 y 4 y la clase 5. Si es una clase 5, está relativamente más sencillo porque le damos solamente prednisona,
0.5 miligramos por kilo, o sea, dosis no tan altas. Normalmente se consideran dosis altas cuando son de 1 miligramo por kilo por día, durante 6 meses, y le damos un inductor que se llama microfenolato de mofetilo, ¿sí? A diferencia de esta, en la clase 3 y 4, sobre todo en la 4, tenemos que dar pulsos de metilprednisolona de 500 miligramos hasta 1 gramo durante 3 días, ¿sí? 1 gramo cada 24 horas, 1 miligramo por kilo de prednisona, esto al mismo tiempo, y les damos una terapia. Podemos utilizar 2 esquemas. Un esquema que se supone, de acuerdo a los estudios, funciona más en los hispanos, que es con microfenolato de mofetilo por 6 meses. La ventaja de este es que es vía oral, ¿sí? Y no altera la función ovárica. Entonces, si nosotros tenemos una paciente joven de 20 años que pensamos que después, ya cuando no está activa, se quiere embarazar, se acaba de casar y demás, esta es la mejor terapia. Si por el contrario es una paciente ya fuera de su edad reproductiva, un paciente con enfermedad más grave o un paciente que no sea hispánico, podemos utilizar ciclofosfamida, ¿sí? La dosis es de 500 miligramos hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal cada mes. La ciclofosfamida se pone por la vena, ¿sí? O podemos utilizar otro esquema que es 500 miligramos cada 2 semanas durante 6 dosis, es decir, el paciente termina en 3 meses, ¿sí? Es una terapia que se conoce como terapia de inducción a la remisión, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos comúnmente la ciclofosfamida porque es más barata. Entonces, microfenolato, tratamiento mensual, anda sobre 1.500 pesos más o menos. Ciclofosfamida, el frasco para 1 mes, te dura más o menos una aplicación y cuesta como 150 pesos. Entonces, por eso utilizamos la ciclofosfamida. Con el riesgo de que, como es un agente alquilante, sí es un agente citotóxico derivado del gas mostaza. Y si ustedes se acuerdan un poquito de la historia del gas mostaza, era un veneno, pues, un veneno tóxico, una arma bioquímica letal que se utilizaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que los soldados expuestos a esta gente que era el gas mostaza, se observó que al tomarles unas biometrías hemáticas, las plaquetas, el leucocito, la hemoglobina, todos empezaban a descender. Entonces hacían pancitopenia sin dar gas mostaza, y a alguien se le ocurrió que en algunas enfermedades como el linfoma o leucemias podemos darle esa medicina para matar las células malas. Funcionó, y ya después se empezó a investigar el lupus, ¿sí? Entonces, pero así como mata células malas, pues también mata células buenas, ¿verdad? Entonces, uno de los principales efectos tóxicos es precisamente la pancitopenia, es decir, la baja de las células, y además mata las células de los folículos ováricos y causa falla gonadal prematura. Entonces, por eso no lo damos en pacientes en edad reproductiva. Bueno, una vez que el paciente completa esta fase de inducción a la remisión, utilizamos una fase ya de mantenimiento, ¿sí? Esto lo hacemos con azathioprina, o podemos utilizar ya microfenolato de mofetilo. Y en pacientes que tienen una clase 6, porque eventualmente progresan, es como hasta un 10 a 20% de los pacientes, eso es algo significativo, realmente progresarán independientemente del tratamiento con una enfermedad renal crónica estadio 5 a los 10 años, ¿sí? Y estos pacientes con la actividad mínima docente o en diálisis van a tener una sobrevida hasta de un 80-90%, y el trasplante sí va a mejorar realmente la vida, y los pacientes con lupus son excelentes candidatos a trasplante, ¿sí? Entonces, hay muchos mitos sobre el trasplante de lupus. Muchos dicen que no saben trasplantar, realmente sí funciona bien, porque los pacientes tienden a inactivarse una vez que caen en una clase 6. Entonces, ya como están inactivos, les funciona muy bien el trasplante, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Les había mencionado yo que se puede afectar tanto el pericardio, el miocardio y el endocardio. Puede dar nódulos en las válvulas con formación de endocarditis. La diferencia entre endocarditis infecciosa y una endocarditis de Liebman-Sachs, que se llama este tipo de endocarditis, es que habitualmente los nódulos o las lesiones o vegetaciones suelen encontrarse en el lado auricular de la válvula mitral. Recuerden ustedes que la válvula mitral sí tiene dos valvulitas. Entonces la encontramos en el lado auricular de la válvula mitral, es decir, las vegetaciones tienden a estar arriba, mientras que la endocarditis tiene que estar en el lado ventricular. Y también estas lesiones están en el lado arterial de la válvula aórtica, ¿sabe? Se forman por el depósito de inmunocomplejos, en la infecciosa es por bacterias. Podemos encontrar además arteriosclerosis prematura y fenómeno en el reino. ¿Este qué es? ¿Cómo tiras los dedos por falta de oxigenación? Tienes como escala y se hacen más azules. Es una alteración cardiovascular por un
motora de los lluvias, hay vasoconstricción. Y hay tres fases, una fase que es una fase pálida, que es una fase isquémica, en la cual los dedos se ven literalmente blancos. Luego hay una fase ya de cianosis por esa isquemia, se ven azules. Y finalmente una fase, cuando pasa el insulto, roja, donde empieza ya a vascularizarse otra vez. Entonces el paciente parece que tiene un reinado y realmente tiene que tener las tres fases. Aparte del fenómeno hay enfermedad renal, ¿no? Hay enfermedad renal y hay enfermedad renal. La enfermedad renal es cuando es una enfermedad aislada, o sea que no es secundaria a otra alteración. Y aquí, como es secundario al lupus, por las alteraciones cardiovasculares, se llama como fenómeno renal. ¿Me han llevado rayos X? Ya lo sé, pero ¿qué le ven a esa radiografía? Me llama la atención. ¿Qué tiene cada uno?